los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos y las venezolanas. Efectivamente, ayer estuvimos trabajando una jornada extensa, pero yo diría que provechosa, en términos de que el compatriota bolivariano, vicepresidente y también ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El-Trudy, bajándose incluso de un avión, acaba de llegar de China, atendió, por supuesto, a todos los gremios, nos atendió. Yo soy presidente de la Federación Bolivariana de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte, pero allí estuvieron también los compatriotas que, por cierto, se anunció que estaba aquí Betancur y también Eric Zuleta, ambos presidentes de organizaciones sindicales del sector transporte importantes en este país y de mucha tradición, Fedetransporte y Fedotrans y la coordinadora sindical. Todos ellos estuvieron allí, estuvimos allí junto con el compatriota ministro El-Trudy, pero también estuvo el viceministro de Seguridad, estuvo los compatriotas del INTTT, un conjunto de organismos y todo lo que tiene que ver, casi todo lo que está vinculado a la Policía Nacional Bolivariana, a las principales preocupaciones que existen en el sector del transporte. Al final de todo esto, después de esa larga reunión, después de escuchar el conjunto de planteamientos centrales de los que somos representantes de organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras del transporte, de escuchar también las positivas y buenas noticias que hizo el compatriota ministro Ayman El-Trudy, tuvimos una conclusión favorable. Bueno, se escuchó ayer la declaración, los voceros fueron José Betancur precisamente y Eric Zuleta, ambos declararon de forma muy categórica que no existe ningún llamado a paralización del transporte en el país. Esto ocurre como consecuencia de que efectivamente a través de las redes sociales y en la realidad se dio algunos incidentes concretos del día de ayer donde, por ejemplo, en el Vigía, Estado Mérida, el alcalde del Vigía fue, digamos que el principal patrocinante de la paralización del transporte allá, porque efectivamente hubo una afectación en el servicio del transporte. El mismo alcalde se encargó a través de su director de transporte que las unidades no pudieran entrar ni salir del terminal del Vigía, por ejemplo, ¿no? Y eso está siendo investigado en este momento, porque no puede ser que un alcalde que se supone que está para garantizar que los ciudadanos tengan una cierta cantidad de servicios, digamos, atendidos, se preste para dar adelante un sabotaje al servicio del transporte. En el estado de Táchira, Ahora, Francisco, exactamente, también. se abordó ese tema En porque... Maracaibo, si se ponen a ver, si nos ponemos a ver, y esto es parte de las cosas que nosotros, digamos, que no tenemos permitido espacios para la ingenuidad, tenemos que analizar con detalle, y por eso es que estamos en alerta, y por eso es que no vamos a bajar la guardia, y por eso es que le decimos a los pelucones que si intentan venir a sabotear por el transporte van a salir trasquilados. Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de transporte, no nos vamos a prestar para ningún tipo de maniobra que genere desestabilización en el país. Nosotros ayer estuvimos viendo que efectivamente hay un conjunto de problemas reales. Hay un problema real que tiene que ver con el tema de los repuestos, hay un problema real que tiene que ver con el problema de los cauchos, hay un problema real que tiene que ver con el problema de las baterías. Por cierto, sobre estos tres rubros que son, digamos, los más destacados en términos de lo que es la necesidad concreta que tenemos los transportistas y nuestros hermanos que transitan con camionetas o con taxis, incluso con mototaxis, en estos tres rubros el compatriota ministro El-Trudy, que viene llegando de la China, hizo un anuncio importante en relación a que 500.000 baterías, por ejemplo, están ya embarcadas para venir al país, solo que por supuesto el traslado en barco desde China hasta Venezuela toma aproximadamente entre 45 y 60 días y bueno, llegarán también aquí, mientras tanto se ha desarrollado un conjunto de medidas que se acordaron ayer mismo, también vendrán cauchos, 500.000 cauchos y así como esto, un conjunto de temas que van a poder digamos, solventar los problemas principales que sobre los suministros tenemos los trabajadores del transporte, en este caso los que trabajan por su propia cuenta específicamente, ¿no? Pero ahora, esto lo han tratado de usar como mecanismo, los señores de la oposición que siempre andan inventando de qué forma generan situaciones críticas, de qué forma sabotean, de qué forma, digamos, siguen obstruyendo, obstaculizando y generando malestar en la población. Lo han intentado tomar como mecanismo para chantajear, como mecanismo para generar desestabilización. Y ahí es donde los transportistas nos hemos parado firmes, incluso los no chavistas, yo tengo que decirlo con total claridad, aun cuando yo soy chavista y pesuvista, yo quiero decir que ayer estuvo allí compatriotas como Eric Zuleta, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el chavismo y que está muy vinculado al gobernador del estado Lara, donde también se dio alguna iniciativa de este tipo, por cierto, pero en todo caso... Que entendemos no prosperó en el estado Lara, se llamó... Claro, es que estos compatriotas que son dirigentes, digamos que están vinculados a lo que su gremio
expresa y no a lo que en todo caso intentan hacer alcaldes como el del Vigía, por ejemplo, que se metió directo en la paralización y él mismo fue el que paralizó, no los transportistas, él mismo impidió que se prestara el servicio de transporte el día de ayer. Así ocurrió en otros casos y eso es lo que se está investigando. Y eso es sobre lo que nosotros decimos que para nosotros no hay espacio allí. En realidad, si existen propuestas y dificultades en el sector del transporte, esas propuestas han sido escuchadas siempre, además. Ahora, ayer las escuchó de viva voz el compatriota ministro Jaime Geltrudi y ayer mismo se dieron las noticias, que es lo más relevante, que todos estos temas van a ser solventados adecuadamente y además se trataron otros temas, por ejemplo, el tema de la seguridad, porque todo esto pareciera estar atado. ¿Cómo es posible que se vayan a producir asesinatos a taxistas en Nueva Esparta, donde hoy, por cierto, está o va a estar, ya debe estar en camino, si es que ya no ha llegado el mayor general Reverol, que va directamente como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana a hacer presencia ya, porque vamos a tomarse medidas, porque pareciera incluso que todo esto está atado a secuestros en Lara, por ejemplo, de transportistas en Lara, lo denunciaba Eric Zuleta ayer. Bueno, todo eso vamos a verlo, porque al final se genera una suerte de provocación, se induce a un malestar que digamos está por encima de lo que en realidad son las necesidades y demandas del sector, y luego entonces se propicia todo el terror por las redes sociales de que no va a haber transporte, de que no salga. Incluso en algunos lugares tenemos denuncias de que paramilitares dijeron o dejaron saber que si sacaban los vehículos se los iban a quemar. Imagínense ustedes, esto es volver al pasado aquel. Ustedes tienen que recordar que aquí, cuando nosotros nos opusimos al paro sabotaje, bueno, hubo incluso un compañero que en vivo y directo, ¿no?, le quemaron su transporte, le quemaron su vehículo. Entonces, ese es el terror que nosotros no vamos a permitir que se imponga de nuevo. Esa es la situación que nosotros estamos rechazando categóricamente, y ahí es donde estamos cerrando filas del lado de la defensa de la estabilidad y la tranquilidad que merecen los ciudadanos y ciudadanas de este país, que pueden contar con su servicio de transporte en su totalidad. Y eso incluye, por supuesto, los servicios de transporte masivo, como los que yo represento, los metros de Caracas, de Valencia, de Maracaibo, de Los Teques, etcétera. Los trolebuses, que por cierto hace unos años atrás no existían, las rutas, los Transaragua, Transportuguesa, todos esos transportes nuevos que han florecido al calor de la Revolución Bolivariana y gracias a los acuerdos que se han hecho con naciones amigas aliadas como la República Popular de China. Ahora, Francisco, no hay llamado a paro, según lo que ustedes acordaron el día de ayer, y la gente también se pregunta, ¿está planteándose la posibilidad de un nuevo incremento en las tarifas del transporte público? Eso se habló el día de ayer, eso se ha planteado. Hubo la intención en algún caso, alguno de los voceros, recuerda que ahí se abre el derecho de palabra y bueno, hubo como 16 intervenciones de dirigentes sindicales del sector transporte. Alguno de ellos refirió un tema vinculado con lo de las tarifas, pero hay que decir que lo de las tarifas ya este año, como lo manda la ley, este año ya fue revisado y ahí ya hubo un acuerdo en esa materia. La gente que está violando esas tarifas, me decía Lili que vive en La Guaira, ¿cómo es que se llama la línea, Lili? Malabé Villalba, la gente que va a La Guaira, me dice que el pasaje cuesta 45 bolívares, después de las 7 de la noche, con el coquito puesto, piratean, y entonces no, bueno, son 200 bolos si te quieres ir para tu casa. ¿Qué van a hacer con eso, Francisco? Bueno, ahí hemos acordado, incluso con nuestros mismos compañeros, todos los que somos representantes gremiales del sector transporte, hemos acordado un conjunto de medidas concretas, por ejemplo, con ese tema que tiene que ver con el incremento injustificado del pasaje. Bueno, las mismas organizaciones sindicales van a ejercer supervisión para que se apliquen las tarifas que están establecidas, que son las que están publicadas en Gaceta. El Ministerio tiene pendiente hacer una corrección de errores materiales que se produjeron en la Gaceta donde se publicó la última tarifa de los pasajes, y va a hacerlo en los próximos días. El ministro Geltrudi dio instrucciones al respecto, pero decir que, bueno, los usuarios del transporte, junto con los gremios del transporte, que somos nosotros, vamos también a facilitar las medidas que sean necesarias para que no se produzcan abusos ni cobros excesivos de pasajes al margen de la ley. También decir, mira, que es muy importante que lo sepan nuestros hermanos transportistas del país, se reactivó. A propuesta del compatriota mayor general Reverol, se va a reactivar con el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz las mesas para el seguimiento específico de la seguridad en el transporte. Esas mesas se van a reactivar además no solamente a nivel nacional, sino en todo el país. La próxima semana, el lunes, por ejemplo, y yo lo ratifico, lo dijo ayer el compatriota ministro Jaime Geltrudi, lo dijeron nuestros hermanos Betancur y Zuleta, el lunes de la próxima semana en todas las capitales de los estados del país se van a instalar las mesas de seguridad. Allí van a participar todos los órganos de seguridad y vamos a retomar todo lo que son las medidas necesarias para que haya seguridad en el transporte, para que cuando se cometa un incidente o un delito sea adecuadamente atendido, para que se vaya también
contra los especuladores y los acaparadores, que los transportistas sabemos dónde están. Ayer lo decían nuestros compañeros. Es decir, cuando ellos van a comprar un filtro para gasolina, por ejemplo, y no lo consiguen normalmente en la tienda, le dicen, bueno, aquí no lo tenemos, te lo podemos vender por allá sin factura y cuesta tanto, ¿no? Entonces, hay una superintendencia, la SUNDE, ustedes la conocen, que además tiene responsabilidades directas en lo que es la defensa del sueldo y de los sueldos y salarios de los trabajadores. Eso lo creó el compañero presidente obrero Nicolás Maduro Moro, y dentro de la defensa del salario de los trabajadores está un renglón que es el transporte. Ese renglón y toda la SUNDE se va a activar también para ir contra el especulador. El ministro del TRUI convocó también de inmediato una reunión a todos los que son fabricantes de partes y piezas para repuestos del sector automotriz. Que es una de las solicitudes claro, de que este sector. Es una de las principales solicitudes. También a los importadores, porque resulta que a ti, si te conseguimos, por ejemplo, que el Estado te dé dólares para que tú traigas repuestos, no es justo que tú luego vayas a venderlo en el mercado especulativo. También una buena noticia, muy importante, perdonen que haga referencia a la marca, pero creo que es obligatorio decirlo, Encava, que es responsable de aproximadamente el 60% de la flota de transporte público de nuestro país. Encava tiene en el país más de 11 millones de dólares en repuestos listos para vender, que se venderán de forma controlada, porque no vamos a dejar que vayan al mercado negro, para vendérselo como repuesto a los transportistas. Es una buena noticia porque, por ejemplo, los que tienen unidades de transporte en Cava, que es aproximadamente el 60% del transporte público de pasajeros por carretera en el país, no van a tener dificultades porque ya esos repuestos llegaron. Los que faltan vienen navegando desde China para acá. Nos tenemos que despedir, casi que no hubo chance de preguntar, pero ¿está garantizado el tema del transporte en todo el territorio nacional? Es decir, ¿están ustedes atentos a que no se genere ningún tipo de paro? Dicho de forma unánime por chavistas y no chavistas.